Spats Interviews. Bueno, ante todo quiero mandar un gran saludo a todo el pueblo venezolano, mis condolencias a los familiares que han perdido amigos, gente, familiares más cercana, a todos tengo muchos conocidos, amigos, colegas, profesores de tenis, y bueno, mi condolencias, abrazo a todos los venezolanos, y bueno, estamos tratando de ayudar ahí en mis historias, compartí información. Hola Mapi, ¿cómo estás? Ahora te voy a recibir. Y bueno, veremos que entre todos podemos ayudar a nuestros queridos hermanos venezolanos. Hoy voy a recibir a María Pía Regalado, que es periodista, joven, muy talentosa, de Perú, especialista en tenis, trabaja en el Diario del Comercio, que es un periódico del más alto nivel. Y bueno, ahí me está mandando vamos a hablar de todo el tenis peruano, ahí me está mandando el request. Hola Mapi, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Justo estaba mandándole un abrazo a los amigos venezolanos, ¿no? En este momento tan dramático que están viviendo. Sí, un fuerte abrazo a todos los venezolanos, de verdad que muy triste, una tragedia, pero creo que si algo nos caracteriza a los latinoamericanos es que nos unimos mucho y ahí nos ayudamos entre todos, ¿no? Sí, y ustedes, yo viví muchos años en Perú y he sufrido temblores, fuertes. No, gracias a Dios, un terremoto, pero sí Ajá. temblores, ¿no? Sí, tuvimos en el 2006 uno bastante fuerte que ha sido, de los que yo he vivido, el peor, ¿no? Fue un terremoto. Pero en general, o sea, el Perú es un país sísmico, así que hay que estar preparados. Claro, hay muchos saludos a Ecuador, nos están viendo, Caro, a todos, a todos. Bueno, Mapi, ¿te puedo decir? Sí, obvio, ese es mi apodo de toda la vida. Bueno, eres muy joven, veo que eres muy talentosa, te he seguido tus entrevistas, a ver, antes de hablarnos de ti, y gracias por por haber aceptado este tiempo, te agradezco mucho. Gracias a ti por invitarme. Un placer. Bueno, tú eres periodista, o sea que me vas a juzgar porque yo no soy periodista. Me vas a decir, este es un desastre entrevistando. No, olvídate, para nada, para nada. Sí he visto tus entrevistas y eres muy bueno, así que nada que juzgar. O sea, me pueden contratar algún día. Obvio, no, aparte imagina, tú tienes mucha más experiencia, más trayectoria que yo, o sea, cualquier cosa tú me vas a juzgar a mí. No, no, bueno, escúchame, papi. Tú cuando me hiciste el video me pareció fantástico, dijiste Daniel Spatz, entrenador profesional de tenis. Y te Ujú. quiero preguntar algo, quiero empezar por ahí antes que nos cuentes tú cómo empezaste y todo. Yo cuando llegué al Perú al fines de los 80 era muy joven para enseñar, mucha gente me decía, Daniel, acá el profesor de tenis fue generalmente un recogebolas en un club. Hay muy pocos que son de carrera, digamos, ¿me entiendes? Había también mucho racismo, soy muy sincero contigo. Se los trataba a veces muy despectivamente a estos entrenadores, como les llamaban allá, no profesores. Ujú. ¿Ha cambiado algo 40 años después en el Perú? ¿Ha mejorado, ha cambiado en algo? Sí, inevitablemente el paso del tiempo hace que las épocas cambien y que se adapten a nuevos movimientos sociales, pero yo creo que igual vivimos en un país tremendamente machista, racista, lo vivimos ahora más, sobre todo este año porque ha sido época electoral, entonces todas esas cosas salen mucho más a la luz y se ven más exacerbadas. Sí creo que desde el lado de los formadores de deporte, de tenis puntualmente, que es el que yo veo, hay mucha más apertura, hay cualquier cantidad. Ahora tú estuviste acá también hace poco en el Congreso para Entrenadores y me quedé muy a gusto y muy contenta con la cantidad de gente que vi que estaba muy interesada en ser parte de la carrera, ¿no? De formarse como profesores. Creo que dentro de todo, o sea, se dice mucho que el deporte que el tenis es un deporte de élite, ¿no? Que digamos que es un poco clasista y bueno, sí, yo creo que en todas partes del mundo existe un poco de eso, pero sí creo que en el Perú estamos viviendo un tan buen momento que cada vez hay más gente interesada en eso y desde el lado de los profesores también ser conscientes de que pueden sumarse, pueden animarse y desde el lado del público hay mucha más apertura también a recibir con las manos abiertas a quien quiera meterse porque es un deporte hermoso y creo que eso es un trabajo conjunto, pues no viene de la mano. Así que creo que ha mejorado, no te diría obviamente que se ha solucionado el tema racismo ni mucho menos, pero
sí que ha mejorado bastante. O sea, la profesión es más respetada, de decir, Sí, soy entrenador de tenis. Estás en una reunión con médicos, abogados, porque aquí en Estados Unidos tú eres coach. sí, claro, O sea, te dice, hey, coach Daniel. Y claro. el coach involucra al de fútbol, al de tenis, al de básquet. Entonces como que te respetan, el Sí, coach, en una universidad, el coach, tú sabes. claro. Sí, lo que pasa es que también creo que ahí influye justo lo que acabas de mencionar. En el Perú no hay, digamos, universidades o esa carrera para el deportista. Entonces, partiendo de que de repente en las universidades, claro, tienes al entrenador del equipo, pero no hay una carrera para el que se quiere formar, para el que quiere una formación deportiva, digamos, ¿no? En una universidad te estoy hablando. Entonces, para el que quiera ser atleta y quiere tener una beca, desde el lado del alumno, bueno, él va y tienes, si quieres ser parte del equipo de la universidad, tienes al entrenador. Yo creo que hoy sí hay más respeto, pero también porque tenemos figuras muy importantes, ¿no? Tenemos tenistas, extenistas muy reconocidos, ¿no? Tú los conoces, Laura Raya, Paula Raya, Lucho Horna, y una infinidad de nuevos también entrenadores jóvenes que trabajan con la selección también, que creo que poco a poco se está respetando mucho más. Por otros deportes, creo que también cuesta, quizás en el fútbol, porque es el deporte más masivo y más conocido, se respeta un poco más, ¿no? Pero creo que estamos lográndolo, se está llegando ahí, ¿no? Pero sí es cierto lo que tú dices, que quizás todavía hay este prejuicio de decir, claro, soy profe de tenis, ah, eres profe de tenis, pero ¿en qué trabajas? ¿No? O sea, te dicen, Como ¿qué no más hay, haces? Claro. claro. Y quizás también va por un tema de que en el Perú en general vivir de cualquier deporte es difícil. Ya de por sí ser un atleta o un deportista es difícil. Entonces, ser un entrenador o un formador en cualquier deporte creo que es aún más difícil, porque si ya el deportista la tiene difícil, pero dentro de todo, bueno, es como la cara visible, al final el que está atrás, que es el profesor, es el que se le lleva la parte, digamos, más dura, ¿no? Eh, Mapi, tú, bueno, a ver, cuéntanos un poquito un resumen. Tú eres periodista, o sea que estás acostumbrada a hacer resúmenes. Vas a resumir tu vida, tu niñez, tu adolescencia. Eres muy joven hasta ahora. ¿Cómo te involucraste en el tenis? Si jugaste competitivo, dónde estudiaste, lo que tú quieras contar. Ya, bueno, yo empecé con el tenis muy chica, serán los 9, 10 años, porque a mi papá le gusta, de toda la vida le gusta mucho el tenis, y bueno, él siempre veía tenis, y yo desde chiquita, y bueno, el tenis y todos los deportes de raqueta. Entonces yo siempre lo veía y no sé, cuando íbamos a algún club en la playa, qué sé yo, él me llevaba y jugaba con él siempre squash, tenis, lo que sea. Y veía, pues, ¿no? Y era Rafa, Roger, Novak, entonces era lo que yo aprendía. Y justo en el trabajo de mi papá de ese entonces había este convenio como de vacaciones útiles en los que los empleados podían inscribir a sus hijos en estos talleres de verano. Entonces, bueno, mi mamá ahí agarró y me dijo, bueno, primero tienes que aprender a nadar porque es clave, es vital y tienes que saber nadar. Una vez que ya termines de aprender bien a nadar, ya puedes elegir el deporte que tú quieras. Entonces aprendí a nadar y elegí tenis. A mí siempre me gustó jugar con mi papá en los deportes de raqueta, entonces bueno, elegí tenis y da la coincidencia de que la academia que tenía el convenio con este programa de verano era la academia de Laura Raya. Entonces, entré ahí, era muy chiquita, entonces siempre las clases eran grupales, con otros chicos de mi edad más o menos, y bueno, ya empecé a jugar ahí, me gustaba un montón, creo que los profesores también vieron que tenía, que tenía cierta habilidad, entonces nada, ya cuando fui creciendo, obviamente los horarios, el colegio, la universidad ya se complicaba, y lo dejé por un tiempo, pero veía de vez en cuando, ¿no? Como te digo, cuando mi papá veía, oye, está jugando Roger, está jugando Rafa, veía de vez en cuando, pero digamos que no estaba tan conectada al 100% con el deporte, ¿no? Ya cuando estuve en la universidad, que ya empecé a trabajar y empecé a ganar mi plata, ya tenía más tiempo libre, eh, un día justo salió este documental en Netflix, no sé si lo has visto, Breakpoint, que es como una Sí. serie de los tenistas, y lo vi y dije, ¿cómo extraño el tenis? Tengo que volver. No debí dejarlo. Me encanta, de verdad, me encanta este deporte y me di cuenta que había perdido también esa conexión con lo que estaba pasando, no solamente yo jugando, porque jugaba muy esporádicamente, recreativo, no solo había perdido yo el entrenamiento, sino que me había desconectado de lo que estaba pasando, de quiénes eran los tenistas actuales, qué estaba pasando con el circuito, ¿no? Entonces dije, no, volvemos.
le escribí a la academia de Laura, volví, o sea, me recibieron todos, se acordaban de mí como si no hubiera pasado el tiempo. Muy lindo el reencuentro con Laura, además después de varios Mm. años. Y volví a entrenar y me metí de lleno. Y justo coincidió que fue el año que yo entré al comercio, que conseguí el trabajo en el comercio. Y bueno, como que todo se alineó y cuando entré al comercio, el director siempre nos alienta mucho a participar en otras secciones. Yo en realidad trabajo en la sección de opinión, pero como me encanta el tenis y me encantan los deportes, dije, bueno, tengo la oportunidad de colaborar con otras secciones y entré en un momento en el que el tenis peruano volvía a sonar, ¿no? Juan Pivarías estaba ya en el Mm. circuito jugando bien, había hecho un par de buenos torneos, justo llega a octavos de final en Roland Garros, entonces era un buen momento, teníamos localía en la Copa Davis, entonces dije, bueno, me meto por acá y de verdad que conecté, pero así, de 0 a 100 pasé, ¿no? Y ya, bueno, o sea, vi un mercado, porque dije, no hay muchos tampoco periodistas que se dediquen a cubrir tenis, porque en el Perú es un deporte que no, la verdad que no pintaba mucho, bueno, en la época de Lucho Horna, Jaime Dizá, pero luego, bueno, hubo un gap bastante importante. Entonces dije, bueno, vamos a darle y vamos a enfocarnos en Esta es mi oportunidad, dijiste. esta es la oportunidad, literal. Yo vi ahí un mercado importante y me empezó a ir bien, empecé a escribir los artículos, a cubrir los torneos, la Copa Davis, Challengers, y me empezó a ir bien y me animé como, bueno, con todo esto el boom de las redes sociales, dije, bueno, quizás por ahí también esta es una oportunidad, ¿no? Porque yo siempre he sido muy rochosa. Rochosa significa como me da vergüenza como mostrarme en la cámara, a pesar de que me encanta hablar y soy re sociable, me da mucha vergüenza grabarme, o qué va a pensar la gente, que está ridícula, ¿no? Pero dije ya, bueno, me mando, voy a hacer videos de Instagram total, o sea, videos de tenis que es lo que simplemente a mí me gusta y me fluye natural y es el tema que domino y bueno, me mandé y me empezó a ir bien con las redes y creo que, como te decía, fue un muy buen momento porque justo empieza pues toda esta movida, ¿no? Empieza a surgir la figura de Ignacio, de Gonzalito, ¿no? Luperes, todas las chicas. Entonces me empezó a ir bien en redes sociales y la verdad que ahora ya complementándolo con mi trabajo, con cubrir torneos, intento viajar también afuera a cubrir la mayor cantidad de torneos que pueda y que el tiempo Eso, y el perdóname, ¿quién subvenciona esos viajes, por ejemplo? Los viajes en verdad los subvenciono yo, pero como voy acreditada por el comercio, ellos me dan la credencial. Es decir, sí me firman la credencial constatando que yo soy la periodista de este medio que va a ir a cubrir y con eso yo entro, digamos, gratis al torneo, voy a conferencias de prensa, zona mixta, cubrir, bueno, digamos que tienes la cobertura total, pero sí, como que todos los gastos extras, ¿no? Pasaje, alojamiento, yo lo tengo que ver por mi A ver, cuenta. y para que la gente sepa un poquito más, un periodista que, por ejemplo, te vas a cubrir el Abierto de Buenos Aires el año Ujú. próximo, ¿no? Me fui este año. Este, sí, he visto, pero estamos poniendo un ejemplo. O te vas a Brasil, a Río, con el Río Open o a Chile. Tú llegas, te acreditas, la organización, al ser periodista acreditado oficialmente, ¿te ayuda en algo? ¿Descuentos en hoteles, transportación gratis, comidas? O no, no sé, estoy preguntando porque cosas que nunca pregunté. Claro. La organización del torneo, ¿te refieres? Correcto. Sí, sí, las organizaciones de los torneos, yo he cubierto ya 2 Miami Open, un Buenos Aires Open y este año, si Dios quiere, me estoy yendo a US Open también. Siempre son muy considerados con los periodistas las 3 veces que he hecho. Tengo entendido que obviamente hay torneos en los que tratan mejor a los periodistas, pero por la experiencia que yo he tenido, lo que te dan es comida. Por ejemplo, en Miami nos daban una credencial con un código y nos decían, ya, tienen tanta cantidad de plata al día y con eso pueden ir a los lugares de comida que ofrece el torneo y canjear, ¿no? Entonces ya Ah, es un apoyo bastante bien. grande porque la comida en los torneos es carísima. Sí. Nos dan obviamente la sala de prensa totalmente equipada, ¿no? Mira, te cuento, si vienes un día a Indian Wells, Ujú. un, dos hot dogs, dos, Carísimo. con dos papitas, dos porciones y dos aguas, $70. No, me aloco. Es un robo. Me puedo morir. Bueno, es Un lo que, y en New robo. York va a estar parecido, ¿eh? Sí, sí, sí.
Sí, entonces por ese lado sí es una gran ayuda, de verdad, porque la comida es muy cara y claro, nosotros en calidad de periodistas vamos y estamos ahí todo el día. Yo he tenido días en Buenos Aires, por ejemplo, que he estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la mañana, o sea, no paras y estás todo el Y tiempo. tú particularmente, qué te enfocas en hacer en ese tiempo? Bueno, ahora que estoy trabajando con mis redes, en la medida que el torneo lo permita, porque no siempre lo permite, intento hacer contenido en tiempo real, ¿no? Como ahorita está entrenando tal, de ahí vamos a ir al partido de tal, ¿no? Puedes filmar, por ejemplo, estoy entrenando yo, soy un jugador. ¿Me puedes filmar entrenando un ratito y bajar ese video o no? Sí, sí, sí. En los entrenamientos sí no hay problema. Entiendo que hay más problema cuando se firman los partidos. Igual como te digo, hay torneos que se ponen más slam, se pone mucho más estricto. En el ATP de Buenos Aires no nos pusieron tantas limitaciones, pero obviamente hay que tener cuidado, ¿no? O sea, tampoco se nos permite de repente buscar a los tenistas así como personalmente fuera de, o sea, fuera del proceso que hay que seguir de prensa. O sea, hay varias reglas. Eso por mis redes sociales intento mantener informado de qué es lo que está pasando. Por Twitter, que uso mucho también y que capaz ahí no subo tanto video, pero sí comento en tiempo real, ¿no? Tal partido, pasó esto, pasó el otro. Me gusta más allá que solamente comunicar el score, ver como tratar de verle el ángulo más profundo, ¿no? ¿Qué está pasando? Si el tenista está desconectado, la historia que hay detrás, si hay algo, por ejemplo, no sé, su primera final, su primera semifinal, etcétera, ¿no? Porque al final el score lo puedes ver en cualquier página y ya. Exacto. ¿Puedes hacer, Papi, puedes hacer interviews? Sí, sí puedo, pero siempre tienen que pasar el filtro de la gente de prensa del torneo, ¿no? Si yo quiero pedir, por ejemplo, bueno, en zona mixta no, porque obviamente zona mixta es abierto, tú vas y solamente haces la pregunta, igual en conferencia, pero si quieres hacer una entrevista mano a mano, solamente tú con el tenista, hay que hacer una solicitud al jefe de prensa, ¿Y qué te lo pasa aprueban. si estás en el mismo hotel que el jugador y lo quieres hacer en el lobby del hotel? ¿O también tienes que pedir permiso? Ah, no, yo creo que en ese caso no hay problema. Entiendo que si estás dentro de las instalaciones del torneo, ahí sí hay que seguir el protocolo, pero si te lo encuentras al final en la calle, no hay problema. Me ha pasado a mí, por ejemplo, bueno, los challengers, que igual son menos exigentes, pero sí se puede coordinar como algo, no sé, te lo encuentras en el comedor, qué sé yo, sale un videíto rápido para redes, no hay ningún problema en ese Claro. caso. Pero ya son, bueno, por ejemplo, eh, ya como parte de mi trabajo fuera de las redes sociales, sí me piden, ¿no? Oye, al torneo vamos a ver qué artículos podemos sacar. En este caso, por ejemplo, en Buenos Aires estaba Nacho concursando, entonces me dijeron, bueno, vamos a hacer tal y tal notas, ¿no? Tal y tal artículos, entonces, bueno, en el torneo hay que ponerse a redactar, hay que poner a armarse un par de textitos para el periódico y, bueno, en zona mixta se me dio que pude hablar con él un ratito, entonces eso también sale en las redes del diario, ¿no? Entonces Claro, a va, ti va y variando. te pagan, el diario te paga por eso. O sea, bueno, claro, es como parte de mi sueldo, de Como un mi salario. contrato, claro. Es Sí, sí, parte, correcto, correcto, sí, correcto. sí, No, sí. no, está bien, me gusta aprender y saber. Ujú. Eh, ¿Cómo es la relación entre ustedes, los colegas ahí? ¿Es amena? ¿Se miran de reojo a ver quién hace no sé, digo, ¿qué ambiente se siente entre ustedes? No, es lo máximo. Acá en Perú, de tenis no somos muchos para empezar por ahí, entonces Está creo Jorge que Salinas, ¿verdad? sí, sí, Jorge. sí. Creo que todos nos conocemos, de repente no todos somos súper unidos, pero sí nos ubicamos, aunque sea de nombre, de cara, porque en algún momento hemos interactuado, nos vemos en las conferencias, en los torneos. Somos un grupo chico, entonces creo que muy bonito, pero en general en Latinoamérica, yo ahora que me fui a Buenos Aires, el grupo hermoso que hice de periodistas en Buenos Aires fue, o sea, ya muchos nos conocíamos de redes y esto es algo que me gusta mucho y creo que es un buen momento para nosotros también porque con la tecnología nos ha permitido también conocernos de antes incluso, a pesar de que no nos conocíamos en persona, de Claro. redes nos seguíamos muchos, ¿no? Porque como todos estamos en Twitter, en Instagram, viste que el algoritmo te Sí. va Bueno, sugiriendo. nosotros nos conectamos por Igual, Instagram, sí, claro. igual. Entonces, yo ya conocí a varios y ahora que fui a Buenos Aires tuve la oportunidad de conocerlos ya en persona, de estar con ellos viendo tenis, trabajando, todos viendo, oye, ya, y nos ayudamos, ¿no? Todos eran argentinos y yo era la peruana, la Ah. única extranjera creo que había ahí, y me han recibido hermoso, de verdad, A ver, ¿y lindísimas los amistades. argentinos son tan agrandados, como se dice, sobrados, como dicen No, yo ustedes? también estaba esperando,
a mí siempre me decían, los argentinos son creídos, agrandados, y yo llegué y claro, todos éramos más o menos contemporáneos también, entonces creo que eso ayudó mucho a también el vínculo, o sea, hemos salido de fiesta, olvídate, o sea, hermoso, y realmente hay una competencia muy sana y muy bonita, y te digo competencia sana porque cada uno estamos, digamos, haciendo lo mismo, Ah, ¿no? Todos hacemos prácticamente lo mismo, pero a pesar de eso, todos nos ayudamos y yo les cuento, no sé, pues a mis amigos, me pasó tal noticia, voy a entrevistar a Javier Frana y todos súper felices, orgullosos y viceversa. He tenido acá también en mi Instagram, he hecho lives con otros colegas argentinos, ya, ¿cómo te ayudo, Mapi? Yo feliz, yo me ah. sumo, mis otros amigos comparten mis entrevistas, las difunden, como es cero envidia, cero Bueno, ese bien. sentimiento de, ay, no, me estás robando mi trabajo, yo quiero ser el más Claro, conocido. No, quizás si ya estás en la televisión, en ciertos medios es diferente, ¿no? Porque así ahí hay sí, más competencia. sí, Cuéntame un poquito, en la televisión, ¿hay algún espacio? A mí me pasó, cuando estaba allá, que me contrató Miki Rospigliosi, que claro, falleció, hijo de Pocho, que fue un gran relator de fútbol. sí. Tu papá seguramente lo conoció, supo de él, tus tíos, me imagino tus abuelos. Eh, Sí. y me dio un espacio en Ovación, que era un programa muy conocido que había en el Canal 7, Ujú. y, y hablé del tenis, hablaba todos los domingos. ¿Existe algo así, un espacio, un programa donde te den en la televisión 10, 15 minutos para hablar de tenis hoy en día? Hoy por hoy no hay un espacio fijo, o sea, que toda la semana sea ya, esta es la columna de tenis, pero sí a raíz de que sobre todo a Ignacio le ha empezado a ir mucho mejor y está sonando más mundialmente, los programas se están dando cuando surgen estos momentos, ¿no? Un Copa Davis, pasó Ignacio a la final o ganó su primer título, cuando se dan estos momentos sí hay segmentos en los que se toca, pero puntualmente hoy solamente se toca Ignacio, entonces creo que hay que abrir un poquito más esos espacios de repente a buscar algo que sea más frecuente, más fijo, quizás algo semanal o quincenal, y que no se hable solamente de Ignacio jugó el ATP, sino empezar a abrir un poco más el panorama para que ahí puedan Claro, por entrar ejemplo, los niños, las niñitos hoy ganaron el sudamericano, las nenas. sudamericanos, sí, Bueno, los pero la gente no sabe. La gente de tenis, que está muy metida, pero el pueblo en general, sería muy lindo esta noche, por ejemplo, un noticiero que den esa información, ¿no? Sí, no, sería un golazo, porque hoy los segmentos deportivos, todo es fútbol, y bueno, nuestro fútbol no destaca, estamos en pleno mundial, no estamos en el mundial, y paralelamente tenemos a Ignacio Buse compitiendo en Wimbledon, entonces creo que hay mucho por balancear ahí, sería muy lindo tener un espacio, y tal cual, hoy la gente que no está realmente metida en el deporte no entiende porque es un deporte complicado y de repente no sabe de lo que se trata o cómo se maneja, cómo es o sea, qué profundidad realmente tiene el deporte y hay noticias, por ejemplo, recién esta semana publiqué el video sobre que Nacho iba a ser sembrado en Wimbledon y la cantidad de comentarios que tenía el video agradeciéndome por la explicación porque no tenía ni idea de lo que significaba cuando era una noticia importante, ¿no? No es para menos ser No, siempre en un no, gran claro. slam. Quizás Y ese, en este momento el chico Buse es el representante más notable que tiene el Perú. En sí, hoy por hoy deporte, ¿no? sí. En deporte sí, me parece. Sí, sí, o sea, en otros deportes tenemos igual exponentes muy grandes. En su momento en el surf tuvimos a Sofía Molanovic, No, no, pero digo pero hoy en hoy día. sí. Claro, Yo creo que sí, porque además es un deporte que todo el tiempo tiene competencias, todas las claro. semanas hay torneos y Ignacio viene en una racha tan buena al punto de que todas las semanas se está ganando partidos, todas las semanas es noticia, entonces creo que también el tenis es un deporte muy lindo que a mucha gente le gusta en el Perú, pero creo que también el hecho de no haber tenido estas figuras grandes por un tiempo tan largo, Mm, fuera de la época no, de la época dorada, ¿no? De Orna, Isa, de Pablo, ¿no? De Laura, creo que tener de nuevo hoy esa figura, ese como ídolo, claro. ese deportista a quien admirar, despierta mucho también el fanatismo, entonces la gente se está involucrando más y para mí sí, hoy debe ser el deportista más, no sé, más admirado, más seguido, digamos, ¿no? Claro, Mapi, hablaste del fútbol, del tenis. Si tuvieras que ubicar en el Perú al tenis como deporte, un ranking, ¿dónde lo pones? Es complicado. El fútbol va a ser siempre el uno.
hablamos es que para mí son rankings diferentes, porque si hablamos de resultados, hablamos de fanatismo, hablamos de masividad, creo que todos están en diferentes posiciones. El fútbol siempre va a estar el uno en todo, ¿no? En fanatismo, en masividad, bueno, resultados no, pero bueno, está ahí. Eh, Actualmente, para mí creo que el surf todavía está un poco más arriba que el tenis. Tenemos, Es más popular el surf. es más popular y además tenemos sostenidamente buenos resultados. O sea, surfistas tenemos Yo cualquier cantidad. entrevisté, para que sepas, hace 3 años a Gabriel Villarán. Claro, por ejemplo, sí, tenemos muchas figuras muy importantes, campeones de surf en todas las modalidades, además. Entonces, para mí yo creo que el surf todavía ocupa un lugar en el podio. El Eh, voleibol, que fue tan grandioso en el Perú, sí, ¿cómo está el voleibol eso es lo que femenino? estaba pensando. Entiendo que hoy no estoy tan metida en el vóley, que fue, bueno, el vóley femenino, que Mm, fue el que nos dio, ¿no? Las alegrías. Eh, Entiendo que hoy no está atravesando su mejor momento, pero claro, si lo ponemos en un ranking histórico, podría ser el 2 incluso, ¿no? El 2 o el 3. Pero hoy por hoy, mira que o sea, tenemos muchos deportes, pero son por ejemplo, los deportes acuáticos, ¿no? Hay otros deportes que el han tenido squash, Pablo Elías. Diego Elías, sí, Diego Elías, Diego. perdón, Diego El Elías. tema con el squash, claro, si agarramos solo la figura de Diego Elías, que ha sido número uno del mundo, que ha sido campeón mundial, que sigue ganando campeonatos mundiales, solamente por él te diría, ok, podemos ponerlo más arriba, pero también hay que hacer un balance, o sea, tener solo un representante de un deporte que si ya el tenis es de difícil acceso, el squash más, y acá sí que no existen torneos, y acá sí que no, o sea, para mí el squash no pinta mucho. Yo lo conozco, bueno, porque bueno, yo jugaba de chica y qué sé yo, pero estoy segura que a mucha gente común y corriente le dices squash y no tiene idea de lo que es, ¿no? Yo creo que el Claro, tenis en ese claro. sentido sí es, O sea, estaría entre los top 4, top sí, 5. para mí Bueno, estaría hoy 3-4. ¿y por qué no salió nunca más una Laura Raya en el Perú? Mira, que esto lo hemos hablado bastante con ella incluso, ¿no? ¿Qué es lo que haría falta para volver a tener figuras así de grandes? El mismo Pablo está segurísimo de que Ignacio va a ser No, 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 pero yo te bienvenido siempre. pregunto las mujeres. Ah, las mujeres, ok. Pasa que igual, mira, si hoy día es difícil, a través de los años acceder al tenis es difícil. Si ya de por sí los hombres la tienen difícil, las mujeres que la tenemos mucho más difícil en tema de deportes, es complicado, es un deporte No, pero caro. Mapi, está bien, pero yo veo que Perú en los sudamericanos, Ujú. que hay un gran nivel con Argentina, con Brasil, con Chile, Colombia, es bastante bueno el nivel, el regional, Ujú. siempre está arriba a nivel sudamericano, pero después desaparecen las chicas. Los hombres un poquito llegan un Un poquito poquito. más, pero es ese. ¿Has averiguado o cuál es tu teoría? ¿Qué te ha dicho Laura o las otras chicas? No tengo como data oficial, obviamente, cuál es la estadística, qué es lo que podría pasar, pero se me ocurre que en verdad es un deporte, la carrera tenística es demasiado sacrificada. Esto sí, Lauri me lo ha dicho, ¿no? O sea, las cosas por las que ella ha pasado, los entrenamientos, o sea, es una vida que tienes que estar abocada 100%. Y Y muy bueno, Laura, costoso es. muy costoso, y bueno, por ejemplo, Laura venía de una familia de tenis, Claro. entonces eso influye mucho porque tenía ese empujón, ese apoyo que de verdad aquí, o sea, es muy difícil que una familia completa diga ya, ok, vamos a impulsar la carrera de un deportista de élite y es una carrera bien frustrante emocionalmente Mm. también, ¿no? Es bien dura y Como que a las chicas puede ser que les cueste un poquito más eso. sí, emocionalmente es mucho compromiso, entonces, no sé, o sea, hay deportistas mujeres que son unas guerreras, unas leonas y pueden, pero sí creo que hay otros factores. Se me ocurre también, no sé, pues de repente hay mujeres que quieren priorizar, no sé, pues sus maternidades Claro. o ya de por sí O ir a la es... universidad, venir acá. Las chicas vienen acá a estudiar en general. Sí, eso pasa ahora también con los hombres, todos están yendo a la universidad, entonces también es un tema, ¿no? ¿Y cómo Cuando lo ves tú? Porque hay gente, por ejemplo, que dice, profesores, dice, no, pero el problema es ese, como quieren venir a la universidad, no tienen sueños, se rinden y dejan de soñar, ¿no? Y entonces ya me voy a la universidad. ¿Tú cómo ves eso? ¿Está bien que hagan eso o está bien que digan voy a ser número uno del mundo como Zabalenka? O sea,
Y para mí está súper tener sueños, siempre hay que tener sueños y soñar en grande y apuntar a cosas grandes, pero también creo que está bueno combinarlo con una cuota de realidad, ¿no? O sea, cuántas personas realmente tienen acceso, porque ser número uno del mundo no depende solamente del talento, hay muchísimas cosas que se necesitan para llegar a lo más alto de un deporte tan sacrificado y tan difícil. Eh, Justo creo que Dani Vallejo de Paraguay hace poco decía, yo sé que yo nunca voy a ser número uno del mundo, no porque no tenga talento, es porque es durísimo llegar ahí, tienes que pasar por encima de un montón de cosas, pero sí que tengo la habilidad para hacer un top 20. Entonces, como que sueñas en grande, pero a la vez vas siendo consciente de cuáles son las limitaciones en el camino, ¿no? Entonces, para mí está bien, o sea, el tema de ir a la universidad, por ejemplo, cuando quieres perseguir la carrera tenística, Laura me lo decía, ¿no? Es una buena decisión porque es una escuela, porque te da formación, te da perspectiva, tienes igual una carrera que te respalda, te da sentido de pertenencia, integridad, trabajo en equipo. Viste que además en la competencia universitaria todo el tiempo estás compitiendo en equipo, no eres tú, eres todo, es un conjunto, ¿no? Eh, y ya después de eso, obviamente, hay gente que se quiere dedicar al tenis profesional o gente que ya no, bueno, ahí quedó, ¿no? Fue tenis universitario y bueno, se respeta la decisión, pero claro, uno como fanático desde el otro lado espera un poco que los talentos de su país den ese salto y por eso es que hoy hay mucho también prejuicio de, por ejemplo, pucha, Nicolás Baena se está yendo a la universidad, ah, ya lo perdimos, ¿no? Ya nos perdimos de ese talento y ya, bueno, perdió tiempo, ahora dicen, qué bueno que Nacho no fue a la universidad porque en su momento iba a ir a la universidad Claro, y pero sí, ¿cuántos nachos llegan? así es, ¿no? Claro. Y en verdad, exacto, ¿cuántos nachos llegan? Y luego imagínate, dices, no, ya no voy a la universidad porque quiero ser tenista profesional desde los 19 años, porque tengo, bueno, tienes a Nacho como modelo, y luego no se te da. Y como Claro. te digo, no necesariamente por falta de talento o por falta de compromiso, sino por un montón de cosas, tema económico, tema apoyo, tema calendario, te lesionas, el físico Sí. te pasa factura, y no se te da y te perdiste también de esa formación académica que yo creo que hoy en día muchos formadores del deporte están de acuerdo con que es una muy buena escuela y es una buena transición entre ser junior y luego ya competir a nivel élite, ¿no? Por Entonces, ejemplo, yo tengo niños pequeños y quiero que jueguen al tenis. Te pregunto a ti, que veo que sabes, eres periodista, ¿qué me recomiendas? ¿Es barato hacerse socio de un club? ¿Es posible? ¿Te cobra mucho? ¿Me conviene ir a una academia que a lo mejor no tengo que pagar una membresía? Pero a lo mejor los mejores profesores están en el club. ¿Cómo hago? no, sí, en el Perú es muy caro y hay poca infraestructura. En plan, hay para tú jugar tenis y empezar a, digamos, entrenar bien, tal cual, tienes que ser o socio de un club o tienes que estar en una academia, porque, bueno, canchas públicas hay muy pocas y en verdad, si quieres hacer una cancha pública, igual tienes que pagar un entrenador, tienes que tener una raqueta que no es barata, un par de zapatillas buenas, ¿no? Cambiar cuerdas, grips, etcétera, etcétera. Los clubes acá son carísimos. Bueno, tienes algunas opciones un poco más accesibles siempre, pero igual, digamos que tienes que pagar la membresía, la mensualidad, todo lo que viene y pagar las clases, ¿no? Además de ser socio del club, tienes que pagar las clases. Tienes muy buenas academias también, pero son pocas igual, ¿no? Entonces, eh, para mí yo creo que lo mejor es una academia porque creo que los más especializados están en las academias. Te pongo un Laura Raya, un Lucho Horna, un Alejandro Aramburu, ¿no? Todos tienen sus academias y todos ellos han sido tenistas profesionales. Y bueno, no es que ellos se pongan a dar todas las clases, pero están ahí metidos y están más involucrados en la formación de sus profesores, de las personas que están digamos, proyectando esa enseñanza a los alumnos. ¿Cuánto cobra, por ejemplo, un buen profesor una hora de clase? Eh, Mira, lo más barato yo creo que está alrededor de unos 60, 70 soles, pero ¿Y normalmente se cuánto paga. es eso en dólares? Eso en dólares debe ser unos, ¿qué será? $20, $30, dependiendo, pues, ¿no? Dependiendo de qué academia es, en dónde. Del currículum del profesor, me imagino. Sí, sí, sí. Ok. A una hora, ¿no? Una Una hora hora privada, sí, sí. para Perfecto. entrenar ya a un nivel más alto, ¿Y no cuánto puede ser. cuesta un par de zapatillas para jugar al tenis en el Perú?
también dependiendo de la marca, pero te pueden ir pues desde unos, será $100, un poquito menos quizás, un Como poquito aquí menos de es, 100 como Estados dólares. Unidos. Sí, dependiendo de la marca, ¿no? Ahora tienes, pues, no sé, las ON que también te pueden costar $200 o No, las claro, claro. Lacoste, ¿no? Dependiendo de la marca, pero digamos que unas buenas zapatillas No. promedio como para empezar, sí, pero hablando de que también es una situación a la que no todo el mundo tiene acceso porque, bueno, hay diferentes temas, la O economía sea, es un muy complicada. niño pobre, así, humilde, que tiene mucho talento, que Ujú, juega muy bien, 10 años, 12 años, un talento tremendo, el Leo Messi del tenis peruano, pero es pobre, es humilde. eh, ¿Se lo ayuda, se lo beca, puede tener una salida? O dices, no, Daniel, como no tiene dinero, se va a perder ese niño. ujú. Y yo creo que hoy hay más conciencia de eso en el deporte en general, no solamente en el tenis. No estoy tan segura de cómo funciona como el apoyo directo por temas económicos, pero por ejemplo sí la federación tiene programas, ¿no? Hace clínicas de tenis, ¿no? Convoca igual a chicos de todas las edades, desde muy chiquitos, hacen eventos, ¿no? Para que participen de la misma academia también de la federación. Entonces, creo que por ahí también se empieza a mapear ya temas, ayuda económica, ahí sí no sabría decirte cómo funcionan, Está pero bien. sí también creo que de arranque para un chiquito de condiciones más humildes que no tenga de repente la posición económica, sí puede ser como un bajón porque sí es un deporte caro. O sea, en general, dedicarse a eso es un deporte bien caro. Y ya, o sea, hablando solamente, si nos quedamos en el nivel de voy a entrenar. Ya si queremos meternos a un nivel de voy a competir, la cosa se dispara, ¿no? Porque ya hay que empezar a pagar viajes, estadías, si viajas con entrenador, etcétera, etcétera. Entonces ya la cosa escala, ¿no? Se hace muy... Mira, Luciana Pérez estaba, le mando un beso, yo la entrevisté, tú sabes, Lo cuando ella máximo, Lu. era una niña que empezaba y después hablamos cuando le fue también en Roland Garros. ¿Ella está en la universidad o está dedicada full al tenis profesional? Lu está en la universidad ahorita. Entiendo que todavía le falta un añito. Está en la universidad, la está rompiendo además. O sea, es una máquina de ganar. Solo gana, gana, gana. Ha ganado la liga universitaria. Luego, cuando tiene tiempo, compite también en los W35, en los que haya en Sudamérica en general. Pero le va súper bien. La gente en redes la ama. O sea, no sabes cómo me escriben a mí. Ay, ya que Lu termine rápido la universidad para que ya se dedique al circuito, para que ya. O sea, Porque ella es la futura, la posible Laura Raya. sí, Sucesora, podría digo, ser. sucesora. Sucesora, aparte Lauri es su mentora también, es capitana Qué de la bueno, qué W35, o bueno. sea, sí, hay mucha esperanza con ella y desde ya, o sea, desde ya miren las cosas que está haciendo sin dedicarse al 100% en el circuito, así que en verdad mucha emoción y muy ilusionada Le por tiramos la mejor onda. María Pía Regalado, estamos, que la verdad que espectacular cómo contaste todo. Espero que estés pasándola bien. lo máximo. Bueno, tienes que Gracias. decir que sí, obviamente. No, no, no. Sí, obvio. Escucha, no, no, es una broma, no, no. Escúchame, para cerrar, pero quiero con algo así dinámico, divertido, porque me encantó, me respondías todo perfecto. A ver, un torneo, un ping-pong rapidito, un torneo que sueñas con ir y cubrir periodísticamente. ¿Cuál es? Roland Garros. Ok. El tenista más famoso, más conocido que has entrevistado hasta ahora. Uy, el más famoso. ¿Entrevistado o cuenta zona mixta? O sea, o con derecho a tres. Cualquier contacto que has tenido con ella o él. Cualquier No, digo contacto. sí, una nota, ¿cómo, cómo le va? No sé, digo, bueno, entrevistado, ¿cuál fue? Y ya. Uy, podría ser Mariano Navone, que hablé con Perfecto, él que en está el ATP 40 del 200. mundo, muy bien. El tenista Bueno, más, hoy Nacho, ¿no? claro, también está. Puede ser mujer también, ¿eh? ¿Tú me ves bien? Se te está cortando un poquito. Yo, Tu imagen se está cortando un poquito, no sé si, a ver, ahí se cortó. espera. Venía bien. Ahora, Ahí ¿qué está tal? bien, ahí está bien. Ya, genial. No te preocupes, sucede siempre, estas cosas pasan, esto es normal. Mujer o hombre puede ser cuando digo tenista, ¿eh? Muy simpático, que te pareció una persona hasta más agradable de lo que pensabas. ¿Quién fue?
Estoy pensando en... Te estoy haciendo pensar. Sí, 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 me estás haciendo pensar, estoy tratando de hacer memoria de los que he ¿Qué fue de que entrevistado. dirías, qué placer entrevistar a esta persona? Que era mejor de lo que yo pensaba, a eso me refiero. Eh, bueno, no lo llegué a entrevistar, pero hablé con él un ratito, Álvaro Guillén, ecuatoriano, en un Challenger. Lo saludé un ratito, lo felicité, no, no fue una entrevista, pero súper agradable el chico, muy buena onda. Fantástico. Y alguien, bueno, esto no sé si lo quieres decir, porque vas a puede ser alguien te desencantó, te fue antipático, antipática, le dijiste, pero ¿quién se cree que es? No, o sea, honestamente tampoco es que he tenido contacto con muchísimos, ¿no? Pero no, la verdad que no, O que no. te negó una nota, a lo mejor fuiste muy, dijiste, te podría hacer una entrevista? No, gracias. No, no, nadie me lo negó a mí. Quizás de repente, a ver, en el ATP, ahora que fui a Buenos Aires, hubo una conferencia en la que estábamos con Camilo Hugo Carabelli, que estaba un poco fastidiado. Ah, No fue conmigo, pero se le notó un poco fastidiado. Yo entiendo, es perfectamente humano, pero quizás me dejó ese sentimiento de, ay, ¿será así normalmente o será que solamente fingió? bueno, bueno, está bien. Eh, un tenista hombre y una tenista mujer te encantaría sentarte o hacer un live en Instagram o sentarte en un torneo y hacerle una entrevista mano a mano. ¿Quién sería? Hombre, a ojos cerrados, Carlos Alcaraz. O sea, doy toda mi plata por entrevistarlo. Y mujer, bueno, Zabalenka es mi favorita, pero también a María Paula Badosa, que me encanta, la amo. Mira, ¿qué le preguntarías a Zabalenka? Ay, Cómo arrancarías una entrevista con Zabalenka? a mí me encantaría preguntarle cuáles son sus cábalas y sus rituales al momento de salir a los partidos, porque yo siento que ella es mucho como que le encanta, no sé, pues le encanta hacer los videos, le encanta bailar, le encanta hacer Sí. un montón de cosas, ¿no? Como siento que tiene una personalidad muy, muy parecida a la mía y digo, ella algo tiene que hacer, o sea, me da esa vibra de que ella se prepara mucho para la previa, ¿no? Y Alcaraz, te sientas con él, se prenden las luces, ¿qué le preguntas primero? A Alcaraz le preguntaría, no, realmente que no le preguntaría, o sea, ¿Qué es lo que más te da curiosidad de él? creo que le preguntaría, bueno, muchísimas cosas, ¿no? ¿Cuál diría él que ha sido el momento más feliz de su carrera hasta ahora? Porque ha tenido muchísimos, entonces quise saber cuál de todos ha sido el más especial, ¿no? Perfecto. Y tú ves, ¿te gusta ver entrevistas a ti? Sí, sí, me gusta ver entrevistas. Qué es para ti una buena entrevista? Una entrevista que te atrae, que te atrapa. Bueno, primero que se note que fluya natural, ¿no? Que no se vea tan estructurado. Obviamente, un periodista tiene que ir preparado para la entrevista. A mí me gusta siempre tener como que un tipo de ayuda, o sea, estructurar las preguntas, ¿no? Pero a la vez creo que dentro de esa preparación se puede generar una conversación fluida y orgánica. Entonces, eso es lo que a mí me engancha mucho. Y que no sean preguntas solamente técnicas, ¿no? O sea, sí, obviamente que no te puedes cruzar una línea de lo personal porque finalmente el atleta no es tu amigo tampoco, pero hacerlo sentir tan cómodo a tu entrevistado que él se pueda sentir en la confianza de quizás contarte algunas cositas que de repente no tengan nada que ver con el resultado o con los títulos, porque al final eso lo repiten pues en todos lados y ya no es la idea tampoco que siempre sea lo mismo, ¿no? Tú hablaste de opinión, que estás en el diario en la sección, pero ¿de qué más opinas? ¿De qué otros temas además de tenis? Bueno, escribía en una época mucho sobre cine también, que es algo que me encanta, o Ah, sea, es cine. otra de mis pasiones, sobre todo en temporada de premios, que yo soy maniática de los Oscars, de todas las premiaciones grandes. Y bueno, no, hay momentos en los que escribo sobre el apoyo al deporte en general. Por ejemplo, en los últimos Juegos Olímpicos tuvimos una selección muy grande de atletas peruanos que fueron, entonces como invitando un poco al público a que se sumen y porque es muy importante también que reciban nuestro apoyo, no, no tanto hablando del deporte en general, sino un poco más el panorama. Y he hecho un par de entrevistas también a otras personas que no se dedican al tenis, ¿no? Entrevisté hace poco a un chico que es esquiador amateur, pero que en el Perú pues nadie tiene idea de que eso se podía hacer, ¿no? Entonces como buscando siempre esa historia extra detrás, ¿no?
Si ahí se te acerca una mamá joven con niñitos pequeños de 4 o 5 y te dice, Mapi, ¿te parece bien que los ponga en tenis? ¿Qué le dices? Sí, obvio, obvio. Para mí es una excelente decisión. Que sepa que igual, no, si es chiquito, no lo tiene que presionar a nada, ¿no? Que deje que disfrute del deporte, porque al final, cuando eres chiquito, no eres consciente de las presiones. Entonces, lo importante es disfrutar. Es un deporte hermoso. Es un deporte muy metódico, te da muchísima disciplina, es muy mental, entonces para mí no solamente se entrena la parte física, sino la parte emocional, es un deporte en el que tienes que lidiar con frustraciones todo el tiempo y en el que tienes que aprender a borrón y cuenta nueva en cada uno de los puntos, ¿no? Perdiste ese punto, bueno, esa frustración no la puedes trasladar al siguiente punto porque ahí empiezas a desencadenar emociones negativas y te empieza a ir mal, entonces es un manejo de emociones muy fuerte que para mí otros deportes de repente no tienen, ¿no? Porque aparte es un deporte solitario, te enseña muchísimo, es un gran aprendizaje, así que para mí lo Le máximo. dices, le das el ok. Sí, yo lo he visto bueno. Y cuando estás mirando un partido profesional, sentada en las gradas, por ejemplo, ¿tomas notas en tu teléfono, me imagino? ¿Tienes una tablet? ¿Cómo haces? Cuando estoy en el partido, sí, con mi teléfono Ok, normalmente, porque no se nos permite, a menos que estemos en una zona como en un palco de prensa, ¿no? En una oficinita, no se nos permite llevar tampoco computadoras ni nada, ok. por un tema de control de apuestas deportivas y todo eso. Ok. Es ¿Y un tema. qué admiras más tú de los tenistas cuando los ves ahí en vivo? ¿No? Porque yo he escuchado cosas diferentes. Por ejemplo, la gente dice, qué fuerte le pegan, otros dicen cómo corren, otros dicen, gracias, dice Paola Minan, muy buena conversa, muchas gracias. Gracias. Otros dicen, el ruido de la pelota. Otros Sí. dicen, qué consistentes que son, no fallan. Fíjate las distintas opiniones de la gente, ¿verdad? Que ve tenis. Tus ojos, ¿qué sienten, qué admiran de esos grandes atletas, tenistas, O profesionales? sea, sí, a nivel técnico, para mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención que hacen que yo tenga más favoritismo, digámoslo así, por algún tenista, ¿no? Variedad en el juego, o sea, que tenga diferentes tipos de golpe y que demuestre eso a lo largo de todo el partido, ¿no? Que no te juegue solamente de plano, 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 lejos en la línea, en la línea, en la línea, sino que tenga como este abanico de opciones con las que te juega, porque eso hace que el juego sea mucho más vistoso. Por eso te eh, gusta Alcaraz. por supuesto. Claro. Que sea Y más como de... Buse, perdón, Nacho Buse, Nacho, bueno, ahí dice Paula, ya dijo Roland Garros, ¿no? Que te gustaría. Sí, sí. ¿Nacho juega con variedad o es de pegador de palos nada más? No, Nacho juega con variedad. Quizás como recién está empezando, también como está empezando también a descubrir cuáles son las variantes que más le funcionan, su estilo de juego, pero sí, o sea, por ahí te tira drops, te juega con slice, corre, espectacular. Esa era la otra cosa que te iba a decir, ¿no? La movilidad a mí me vuela el cerebro. O sea, hay tenistas que corren de un lado a otro, que llegan a todo por lo ¿Quién mismo. te ha impresionado así en vivo que has visto live? De No, eso, de correr. Alcaraz en todo. O ¿Lo sea, viste en lo vivo? vi varias veces lo he visto en O sea, vivo. él es el que más en ese despliegue físico, el que más te impresionó. Es brutal. Bueno, y Djokovic también, lo he visto en vivo un par de veces Ah, también en Miami. No, la elasticidad que tienen, cómo se mueven en toda la cancha. No es este ejemplo no es tanto de movilidad en términos de que corre mucho, pero de la forma en la que tiene este lenguaje corporal, Gael Monfils, por ejemplo, que claro. salta, vuela, parece que Exacto. está bailando. Y mujeres, ¿quién te impresionó más? Sabalenka, pero a ojos cerrados. O sea, la potencia con la que golpea, estar ahí en el estadio ¿Te lleno. parece, a ver, te parece, pues un tema muy lindo, ¿te parece que ella es carismática? Sí, a mí me parece re Ok. carismática. O sea, me parece que le gusta, se nutre mucho del público, ¿viste? Cuando acaba el partido y saluda y se gira y se voltea y luego antes hace sus bailes y siempre hace chistes, ¿no? Cuando gana, sobre todo, ¿no? Siempre es muy buena onda, más allá de los ataques También que le puedan dar se enoja mucho, ¿eh? Sí, 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 más allá de los ataques que le puedan dar el partido, creo que con el público ella siempre es muy agradecida y pasa, o sea, para mí el carisma pasa más allá
de si te molestas o no te molestas en el partido, porque es perfectamente normal que te molestes, ¿no? Pasa un tema de cómo se vinculan los deportistas también con sus fans, con sus seguidores y, Qué bueno, con la... bueno esto que estás diciendo. ¿Y quién te parece nombres que se vincula, voy a utilizar tus palabras, que se vincula bien con los fans? Bueno, de nuevo Alcaraz. O sea, todo lo que Alcaraz. tú veas de contenido de Carlos con el público, siempre él está sonriendo, tomándose una Sinner foto. no tanto, ¿no? Sinner no O tanto, ¿o sea, sí? me parece que Sinner no, o sea, quizás la gente, claro, dice que no es carismático. Lo que pasa es que Sinner es muy introvertido, entonces, Ah, claro, entra ese factor como que, Rivaquina, ¿verdad? claro, tal cual. Ellos están en la misma, para mí, Zabalenka y Carlos son como los más Claro. sociables del circuito y luego tienes a Rivaquina y a Como se Sinner dice, que son más buena flamboyant, onda. flamboyant, que son los, y después los más shy, más Sí, tal tranquilos. cual. Sí, ¿Y sí, sí. Nacho, en qué grupo está? ¿Más cerca de Alcaraz o de Sinner? Para mí, no, esto no, porque recién está empezando, ¿ah? No, no quiero decir que siempre va a ser así, pero para mí Nacho todavía está un poquito más pegado a Sinner porque para mí como que recién está empezando en el circuito y se está acostumbrando un poco a la masividad, ¿no? Que Claro. claro, de jugar torneos en Sudamérica que son mucho más chicos, challengers, qué sé yo, ahora de pronto ya es campeón ATP, ya es casi top 30 del mundo, sembrado en Grand Slams, como se tiene que acostumbrar. Ahora, Nacho es encantador, es buenísimo, es un buenísimo chico, siempre está dispuesto a conversar, ¿no? A tomarse una foto y ¿Él todo. se vincula con los fans? Sí, en Perú mucho, o sea, la Ahí gente lo quiere Paola te mucho. pregunta, perdón, ¿cuál es para ti el mejor tenista de todos los tiempos? Te pregunta ella. Ahí me ponen, o sea, tengo la respuesta objetiva y la respuesta subjetiva. Bueno, las dos. La respuesta objetiva es que es, bueno, Djokovic, ¿no? Ha roto todos los récords, hasta el día de hoy tiene casi 40 años y sigue ganando y sigue compitiendo, bueno, ya ganando no, no tanto, pero sigue compitiendo como si tuviera 20 años jugando partidos de 5 horas a 5 sets, dejando el alma, o sea, es para mí el mejor tenista, si no el mejor deportista de la historia, porque el tenis para mí no se compara con ningún otro deporte. Y bueno, la respuesta subjetiva es para mí Federer, o sea, el estilo de lo que representa Roger. Y bueno, en mujeres a mí me encanta María Sharapova también. Uy, pero tenemos los mismos gustos. Mira, muy bien, por Aparte, eso María, entonces hoy. María fue mi alumna de pequeña. Ay, sí he visto que subías videos, me muero. Sí, 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 a los 9 a 10 años la tuve en la Academia Boletieri un año. Sí, Bueno, sí. yo como me llamo, bueno, María, mi primer nombre, ¿no? María Paula, mi papá de chiquito me decía la Sharapovita, pues, porque teníamos el mismo Mira, nombre y a y ti te todos. gustaba pegar fuerte Sí, también. sí, 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 ¿Y tú sí. juegas bien al tenis? Quiero creer por lo que me han dicho mis entrenadores que sí. Ahora, por ejemplo, si tú, Laura, un ejemplo, se pone, ¿tú puedes pelotear con ella de tú a tú? Sí, puedo pelotear con ella. Ahora, Laura va a estar parada en medio de la cancha tirándome la bola y yo voy a estar corriendo de un lado a otro, No, ¿no? no, Pero pero digo, por el centro de la pista, viste, como un sí, peloteo de, puedes pelotear. sí, sí, sí. Cada vez que Laura ha podido, bajaba a la cancha, agarraba la raqueta y me decía, ya, Mapi, vamos a jugar unos 15 minutos y me tenía a mí corriendo de punta a punta, pero ahí dándole. Y Ah, pero bien. sí juegas, puedes pelotear. Sí Y puedo vamos a jugar. suponer que Luciana un día te dice, no tengo con quién pelotear, ¿me ayudas? ¿Podrías pelotear con ella o no? Ahí está, eso está más complicado, ¿ah? De que puedo, de repente Me le refiero a puedo. aguantarle la pelota, digo. Sí, si es aguantar, sí, ya jugar con estrategia ahí sí No, me no, no, va a no, no, digo descubrirme. pelotear, claro, pelotear. Sí, yo creería que sí, aprovechando si Lucy vive por acá, Entonces, yo la reto. entonces juegas muy bien. Bueno, digamos bien, ¿no? Ah, bueno. Todavía tengo muchas cosas que mejorar, pero también son varios años que, claro, lo dejé por mucho tiempo, pero digamos que el cuerpo o sea, hay memoria muscular, ¿no? Y nunca pensaste en enseñar tenis. No, 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 enseñar no, yo todavía estoy en un proceso en el que yo quiero seguir aprendiendo. Yo juego porque en verdad lo disfruto muchísimo, ¿Y ya ni cuándo siquiera te es das cuenta que un profesor es un buen profesor? para mí es clave, puede ser polémico, de repente no voy a usar la palabra correcta, pero que te ponga un poco de presión. Como yo, o sea, siempre yo entrené en la academia de Laura, pero dentro de la misma academia me han tocado varios entrenadores y al final volví a mi entrenador de cuando era chiquitita que yo sabía que de chiquita me hacía sufrir y que me hacía correr y que me hacía repetir el mismo rally 10 veces hasta que salga.
y volví a ese entrenador porque al final hoy, ya más grande, me di cuenta, este es el que me exige más y por eso es que hoy he mejorado tanto, O ¿no? sea, un entrenador exigente te gusta. Exigente, esa es la palabra, no tanto como que te Per- presione, sino exigente. Ujú. Perfecto. Y para cerrar, y te agradezco, mira, hicimos 1 hora de charla al final. Súper, perfecto. No, pero mira, yo te dije, porque, bueno, tú mencionaste la naturalidad y creo que a mí me pasa, tú sabes, me pasó con Mary Pierce, me dice, te puedo dar, bueno, en inglés, te puedo dar solo 30 minutos. Le digo, Mary, es un lujo. Tuvimos 1 hora. Imagínate. Con Moya, 1 hora 22 minutos. Me dijo 40, Daniel, como máximo. Bueno, Se tratamos fue. de que la charla sea mera. Si mañana tienes que escribir un artículo, quizás lo has hecho sobre la parte mental de los tenistas. Ujú. Ahora que se habla tanto de la salud mental, de la neurociencia, tú sabes, hay la psicología abunda, hay mental coach, coach psicológico, coach ontológico, coach cerebral, hay de todo tipo de coach. Este, coach, life coach. Sí. ¿Qué escribirías? ¿Qué elementos son los más importantes para ti en la parte mental, emocional, para poder tener éxito como tenista? Bueno, primero creo que saber estar conectado con tus emociones, porque Conectado, voy a tomar nota, conectado con tus emociones. sí, estar conectado con tus emociones, porque creo que es un deporte en el que todo el tiempo estás expuesto a diferentes cambios de emociones, de sensaciones, de sentimientos, y si uno no sabe reconocer a qué atribuirle esas emociones, ahí es que te puedes meter en problemas. Y paralelo a eso, el acompañamiento psicológico es fundamental. Yo no creo que hoy en día pueda haber un solo tenista puntualmente de élite hablando en el top 100 que no tenga un psicólogo al costado porque te vuelves loco. Es un deporte que te está volviendo loco constantemente y como hablamos hace un ratito, es un deporte cargado de frustraciones, así como hay muchas alegrías. Yo creo que son más las frustraciones y los momentos de... Bueno, pero no te quiero interrumpir, pero para entender, a ver, si tú fueras Ujú. mi psicólogo, a veces conectarte, pero ¿qué es cómo conectarme? Yo te digo, no te entiendo. Ujú. O sea, conectar con tus emociones es saber a qué le puedes atribuir, o sea, de dónde viene esa emoción, porque por ejemplo, el tenista sigue siendo ser humano y cuando entra a la cancha sigue teniendo problemas personales, sigue teniendo preocupaciones, sigue teniendo nervios por diferentes motivos, entonces saber que cuando entra a la cancha puede separar esas cosas o de repente si tiene un Ah, mal día, un mal partido, saber que de repente no es porque es un mal tenista, no es porque es un mal jugador o un mal mm. profesional, sino porque es un ser humano y detrás de eso le están pasando otras cosas y saber reconocer de dónde vienen esas sensaciones y esos sentimientos, ¿no? O sea, Eh, saber dentro del partido manejar esas, diferenciar. ¿Y qué más? Porque yo escucho la televisión, concentración, escucho Djokovic tiene una capacidad de superar los malos momentos, Rafa Nadal, la capacidad de sufrir. ¿Qué más agregarías? Sí, o sea, creo que, como te digo, el acompañamiento psicológico es básico. O sea, no consigo que haya un deportista, un tenista que no tenga un profesional de la mano que lo vaya orientando en eso. La concentración también, o sea, clave, es un deporte en el que te desconectas un segundo, tuviste un mal punto y te dejaste llevar por esa frustración de esos 2 minutos Mm. y se te puede escapar el partido, ¿no? Entonces, es algo que se trabaja igual. Yo no estoy ni cerca de saber lo que se debe sentir, pero me imagino que debe ser durísimo, ¿no? Bueno, y para cerrar, de verdad, te agradezco muchísimo. eh, y que defíneme el tenis, el juego del tenis como juego. Si tuvieras que escribir, ahí está. El tenis es esto. ¿Qué es el tenis? Ah, su buena pregunta. Em, Diría que es emociones, justo lo que hablamos hace un ratito. Es emociones, porque, o sea, más allá de lo que es técnicamente, que es súper complicado, es un juego, es un deporte en el que eres tú contra ti mismo. O sea, tienes un rival, por supuesto, ¿no? Pero al final estás compitiendo contra ti mismo todo el tiempo y si es que tú no confías en ti, realmente no tienes a nadie más. O sea, no tienes un equipo que te respalde, no tienes un equipo o alguien en un grupo que te pueda de repente ayudar si tuviste un mal día o armar una jugada estratégica entre todos, ¿no? Y complementarse. Eres solamente tú, bueno, con los que juegan dobles entre ellos dos, ¿no? Pero
pero es un pico de emociones todo el tiempo y desde el espectador también diría lo mismo porque cada punto, cada bola que se juega es totalmente diferente a la anterior, es una nueva historia que para mí en otros deportes no se ve tanto así, entonces para mí es emoción, 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 o sea, es Lo emociones, defines como un deporte emocional. sí, muy. Fantástico. Te puedes escribir un artículo ya. Sí, es una buena idea, es una buena línea de entrada. Bueno, ahí quiero te diría el 85% de los ingresos que... La Eh, regalía. que se paga, bueno, ahí te acuerdas de mí, me mandas un... Nada. Por Escúchame. supuesto. Bueno, cierra con algo que te gustaría decir para cerrar esta hermosa charla. La pasé bárbaro, te agradezco mucho. Gracias, Daniel. Bueno, nada, seguir alentando a toda la gente que se sume al tenis, que siga consumiendo, sobre todo tenis latinoamericano. Tenemos muchos chicos y muchas chicas muy talentosos que están saliendo, surgiendo, pero es muy importante que los sigamos apoyando, que vayamos a verlos en la medida que se pueda, que hagan los torneos, que sea accesible. Y desde la tribuna que tengamos, desde nuestras redes sociales, el boca a boca con nuestras familias, si tienen tenistas nacionales que han visto, que creen en ellos, en su potencial, en sus carreras, aliéntenlos y hablen de ellos, obviamente positivamente, eh, porque tenemos mucho talento y creo que nos necesitamos entre todos los sudamericanos, sobre todo. Claro, y que la prensa se ocupe, que le dé lugar al tenis también, ¿no? Tal cual, que le den Que no sea todo fútbol. sí, desde la prensa que le den el lugar que necesitamos y que se merece en este momento, porque es un deporte que está creciendo mucho, pero también que sean responsables con los mensajes que comunican, porque hay mucha gente que hoy, bueno, no necesariamente de prensa, pero que tiene un micrófono adelante y que los Ah, mensajes no son necesariamente los correctos o no son asertivos y eso termina, se nos olvida que los tenistas son personas y que ellos reciben todos los mensajes que nosotros comuniquemos, ellos lo reciben, lo absorben y lo sienten. Entonces, ser un poquito más empáticos también de ese lado. acá cierra de verdad, ¿eh? Lo peor y lo mejor de las redes sociales, para ti. Ay, bueno, lo mejor es definitivamente, te voy a decir que es la misma respuesta para los dos casos. Lo mejor y lo peor es la exposición. Lo mejor porque obviamente te da mucha llegada, o sea, sin las redes sociales yo quizás no hubiera conocido a todos los amigos tan lindos que hice en Argentina, que ya los conocía de redes y que gracias a las redes sociales hoy puedo mantener contacto con ellos a pesar de que vivimos lejos, de que no sabemos cuándo nos vamos a volver a ver, etcétera, etcétera. Pero también, por el otro lado, ahora, por ejemplo, lo estoy viendo en muy, muy, poca medida, la verdad, no me puedo quejar, pero ahora que ya he empezado a trabajar también con mis redes sociales y a rebotar un poco mi trabajo por ahí, siempre hay la gente que quiere opinar de tu carrera, de tu trabajo, de lo que estás hablando, Hay mucha señalar agresión, también. hay mucha agresión, la gente que solamente te quiere señalar el error, Sí, tirarte sí. mensajes de odio, particularmente en esta época electoral en el Perú y en otros países sudamericanos, la gente está muy a la defensiva, muy agresiva, atacando por todo, a todo el mundo, no se respetan las opiniones, no se respetan los comentarios diferentes, entonces eso es también como el lado feo, pero creo que si ya tienes experiencia y en verdad te mentalizas en que siempre va a ser así, como que te bañas un poco en aceite y puedes dejarlo de lado y aprovechar la parte más bien positiva, ¿no? Estás esperanzada con la nueva presidenta, ¿verdad, mujer? Sí, 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 es mujer. Keiko Fujimori. Eh, sí, Keiko Fujimori. Ojalá, estamos todos confiando de que haga un buen gobierno porque lo necesitamos. Realmente este país es un país hermosísimo, Y gran tiene gente, muy todo, linda gente. muy linda gente, los paisajes, los recursos, la comida, o sea, es precioso, pero estamos en un nivel muy complicado de delincuencia, de pobreza, entonces creo que más allá de si eres simpatizante o no con el gobierno, la esperanza de que algo cambie en el corto plazo siempre va a estar ahí y bueno, sobre todo pensando en si quieres hacer una familia, en tener un futuro en tu país, ¿no? Bueno, lo vas a tener, ya lo tienes, tú eres el presente, te mando un beso enorme. La vamos a bajar ahora en minutos al canal de YouTube, vas a pasar a esa Súper. galería de invitados, pero ya Qué te la honor, voy qué a honor. compartir, te la comparto en Instagram, te hago colaboración para que si deseas compartirla Dale. con tu gente, Buenísimo. fue muy lindo el momento, te agradezco mucho, Mar, y ya nos Gracias. conoceremos.
Gracias, Daniel, gracias por la invitación, la pasé increíble, gracias a todos los que se conectaron también. Sí, de todas maneras, ya nos conoceremos en algún torneo por ahí, seguro nos cruzamos. Y un beso grande, bueno, a tu familia y si ves a Laura también, muchos saludos. Por supuesto, le diré. Gracias, Daniel. Gracias, gracias. Un beso y estamos en Gracias, un contacto. beso. Gracias. Adiós. Chao.